tocar un punto en el sentido de las cosas que nos acercan a la muerte y que nos dan un profundo valor interior. Generalmente, como decía Jacob Baffer, lo difícil no es morir, sino marchar hacia la muerte. Y yo, cuando nosotros estamos en esa consideración, nos da un sentido de fortaleza. Al principio es un impacto muy fuerte, pero luego nos despierta el sentido del heroico. El sentido del heroico está en muchos seres. Lo que pasa es que dirigen el sentido del heroico hacia diversas cosas. Pero cuando tenemos una gran causa, eso es muy importante. Yo ya he tenido la oportunidad de estar varias veces a las puertas de la muerte. Yo creo que eso me ha favorecido grandemente para tener una consistencia muy diferente. La primera vez fue cuando en 1953 fui aquejado de una apendicitis con apéndice gangrenado. En lo cual me platicó el médico que cuando estaba anestesiado respiraba yo como yo. Y que me tuviera que cortar un pedacito de estómago. Eso originó una serie de diagnósticos complicados con el tiempo, en que como no encontraban la piedra que tardaban en sacar 40 años, o 30 y tantos años, entonces le atribuían muchas veces a la operación, siendo que la causa era completamente diferente. Aquella operación estuvo perfecta. Fue otro momento muy fuerte y no fue con relación a la vida, pero tomando en cuenta que mi familia había sido muy adinerada. Cuando vino el reparto agrario, cuando terminó su vida mi padre, eso era por parte de mi madre, por parte de mi padre más bien gobernante. Cuando terminó la vida de mi padre, quedamos sin su protección, sin su influencia. Entonces fue la expropiación de los bienes de mi madre, una hacienda muy grande, de 16.000 hectáreas, con ferrocarril propio de 36 kilómetros, conectado con los ferrocarriles nacionales. Y además 12 aserraderos conectados con vías que se llama de COVID, o sea, de armones y angostas. Y muchos edificios, y como estaba el ferrocarril no estaba parado,
estaba con un banco de Bélgica y se pecado, entonces se echaron encima de todos nuestros bienes y dejaron a mi madre en la inopia. Mi madre murió en 1941 en un hospital de emergencia. Entonces comprendí cómo un capital hecho en 4 o 5 generaciones se caía en 6 meses. Lo baladí y lo evaporable que era la cuestión económica. Me sirvió grandemente para el desapego. De tal manera que he tenido esas 2 experiencias, una en 1940 y otra en 1954, que han sido las más fuertes experiencias de ese periodo de mi vida. Tuve otro momento muy especial, porque cuando de tantísimos viajes casi inútiles que hice a Maracay, en uno de ellos, al acercarme a un puente, a un túnel, me dormí y estuve a punto de estrellarme a alta velocidad. Cuando desperté, casi sin tiempo, viré el automóvil y me salvé. Entonces yo sentí que estuve a unos 2 segundos o 3 segundos de la muerte. Fue otra impresión. Y ahora, con motivo de mi enfermedad, de la primera semana de julio, en que yo sabía que me encontraba fácilmente a las puertas de la muerte. Yo quiero decir a ustedes que en la primera experiencia al borde de la muerte, cuando ya se me había desatado una peritonitis tremenda, para mí representó un motivo no solamente de gran señal de Dios, sino de una gran solidez, de una bien considerar que no puede, que si uno ha superado la muerte, puede uno superar todo. Y al mismo tiempo darle a uno un sentido nuevo de la vida, muchas veces más claro de lo que uno tiene que hacer, más decidido. Esto lo digo porque en realidad ahora que he tenido la oportunidad de saber de unos pólipos de nuestra querida Rita, en primer lugar ella ha sido atendida afortunadamente. Yo no he sabido, pero Dios ha querido. Yo lo supe realmente hasta ayer. Yo no me había dado cuenta. Pero yo no sé en qué consistió aquella, es que la cercanía que tenemos con nuestros médicos, el hecho de que tenemos a la mano médicos que están en hospitales, así se llame José Gregorio, se llame Florencia, se llame Santa, estamos constantemente, estamos a nuestro alcance completamente, médicos que tienen relación con hospitales, y ella representa una gran ventaja.
hasta el punto de que yo estaba reflexionando en sus puertas. Y que pueden ser diaplásticos. Cuando se quita todo el diaplástico, no queda nada, porque el fenómeno es nada más allí. Porque el fenómeno no está en otros tejidos. De tal manera que es una gran ventaja dentro del peligro. Pero hay la circunstancia de que estamos asesorados por médicos. Y la especialidad, precisamente, de Florencio la cirugía. De manera que mira las cosas como cirujano, que eso es una gran cosa. A mí es la especialidad que más me gusta que tenga un médico. Porque mira las cosas desde el punto de vista más último. Y no como otras especialidades que están ahí dándole vueltas a sus cosas. Así es que yo por mi parte estoy muy de acuerdo en que Florencio me parece que te felicitó, ¿no? Y seguramente esta experiencia te va a dar una madurez muy grande. Una madurez que solamente tiene uno cuando se encuentra amenazado de algo que puede significar un término de la vida, aun cuando no lo sea. Recordando lo que dice Jacobo Basta, que ya lo dije hace un momento, que lo difícil no es morir sino marchar, que lo difícil no es morir sino marchar hacia la muerte. El marchar hacia la muerte le clarifica a uno muchas cosas. Su propio potencial. Yo creo que la fuerza del pueblo judío radica en este constante holocausto en que han sido colocados muchas veces. Y yo pienso que la fuerza del origen del movimiento evangélico fue que no hay que pensar nada más en los evangélicos de ahora que nos ponen la Biblia enfrente como para darnos un biblazo en la cabeza. No, hay que pensar en otras etapas del evangelismo. Cuando estaban naciendo. Cuando estaban naciendo, ¿qué había originado? No solamente las tremendas fallas del como dijimos, las tremendas fallas de la Iglesia Católica, de los papas, de los cardenales, todo lo que pasaba en Italia y en otras partes. Si no había sido la muerte de Savonarola y el rescate de sus 3 libros, en los cuales él pedía que se estudiara cuál era la voluntad de Jesús, no cuál era la voluntad del cardenal fulano y del papa sutano. Y aquí se enfrentaban ellos, se enfrentaban a cosas tan tremendas como la noche de San Bartolomé, en toda Francia, en que simultáneamente en un solo movimiento los católicos franceses degollaron a los evangélicos durante la noche, asaltando y tomando sus casas, con orden de degollarlos a todos. Esa fue la noche de San Bartolomé, el 24 de agosto
24 de abril. La persecución tremenda que les hacían en Inglaterra, en Alemania, en todas esas partes, y que ellos se refugiaban en Suiza, en Ginebra, donde le llamaron la Roma evangélica. La persecución de que habían sido víctimas los albigenses al sur de Francia, y que era una cultura como la griega, y que tuvieron que refugiarse en Barcelona, o sea, en Gerona, más bien en Gerona, en Cataluña, y por lo cual ellos son tan independientes y no quieren pertenecer ni a España. Fue el sentido de la muerte. Lo que le dio la fuerza al Evangelio. Porque la muerte, la cercanía con la muerte, hace que la persona tenga una mayor profundidad de la causa de su vida, una mayor madurez de las cosas. Probablemente la ancianidad en muchas personas le da un sentido más filosófico, porque ya se encuentra en edad geriátrica, en edad en que no sabe si vivirá 3 meses o 3 años o 3 lustros. Y claro que algunos que no tienen ningún sentido heroico de la vida, eso les deprime. Pero en cambio a otros les hace. Yo no quiero decir ahorita que yo suma mi felicitación que le dio Florencia, porque probablemente es algo nada más diaplásico. Pero yo, aún a esa felicitación otra, la felicitación de verse cerca del sentido de la muerte. Porque nuestra Rita va a valer por 100. Si ahora vale por 50, va a valer por 100. Si antes era valiente, ahora va a ser temeraria. Si antes era decidida, ahora va a ser formidable. Yo recuerdo que a Rita, yo siempre he sido muy claro, y probablemente la claridad con que trato a los hermanos me ha hecho resistir a muchos que se han ido al bando de mis enemigos. Pero cuando llegó Rita, yo le dije: tú estás muy inmadura. A ti te falta mucha madurez. A los pocos meses fui sabiendo de otras cosas de Rita que me fueron agradando. Y fue evolucionando más y más hasta el punto de que ahora yo la siento incomparablemente más madura. Pero ahora con esto, excelente, va a adquirir la verdadera serenidad y solidez. De tal manera que yo quería unir mi felicitación a la otra. De tal manera que ya son 2 felicitaciones. Son 2 felicitaciones.
porque cuando adquirimos el sentido heroico de la vida, estamos en otras condiciones. Nuestra solidez es muy diferente. Y solamente es el sentido heroico lo que nos da eso. Yo no digo que se necesite pasar por esa experiencia para adquirir ese sentido heroico, porque hay otras circunstancias. Nuestra vida, como la de los judíos entre los nazis, es también un motivo de heroicidad. Así es que ustedes de por sí ya lo tienen, un sentido apostólico de nuestra causa. Con un comentario, tu enfermedad es presidencial. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? A los 70 y tantos años la tiene Reagan. Y es que realmente es eso. Y fíjate tú que cada ratito le quitan pólicos. Y fíjate que él a los 70 y tantos años sigue tan sonriente. ¿Por qué? Porque como es un día plástico, entonces se junta nada más el tejidito. Nada más avisan los periódicos que pasa Reagan al hospital tal. Y al rato ya lo vemos en la televisión, y en la fotografía de los periódicos tan sonriente como siempre. Así es que entonces, en mi caso que lo tengas, presidencial. Pero todavía está por verse, pues se están discutiendo si sí o si no. Pero eso que me decías que te iban a quitar quién sabe cuántas partes de estómago, no creas que eso va a ser así. Tú tienes que hablar con Florencio porque probablemente lo que te van a extraer son los pólipos. Y después van a hacer unos cortes, nada más como los que te han hecho con endoscopia. Con la circunstancia que Reagan lo tiene en otro lugar más peligroso. Incomparablemente más peligroso. Donde es una fuente de infección increíble. Mientras que tú no tienes ahí la amenaza de los jugos gástricos, que eso se contrarresta con muchas formas. Así es que entonces, siéntete clara en tus acciones, serena,
y tenemos de ruta para muchísimo tiempo. Ajá. Cuando vemos que la salud de nuestra querida hermana se ve un poco amenazada, creo interpretar el sentido que todos nosotros, para darle un aliento a nuestra querida hermana, quizá debe unirse a estas palabras tan estimulantes de su parte y recordar que el hecho de estar cumpliendo una misión, como lo ha entendido la hermana, estar al lado del suyo que le ha permitido avanzar tanto en estos últimos tiempos, con toda seguridad que la hermana va a superar esta dificultad. Y todo esto, como usted lo decía, Dios nos permite tratar de encontrar un mayor sentido a la vida cuando en ocasiones uno se encuentra a veces abatido en sus propios motivos y que seguramente es lo que han sentido también todos nuestros predecesores que han escogido a veces el camino del heroísmo del martirio en la era anterior y que verdaderamente nos coloca en una posición de hallar el sentido más profundo que tiene la razón verdadera de venir reencarnada muchas veces. Entonces, me uno a esas palabras y que su divina acompañe a nuestra hermana y a todos a pie de esta suma. Bueno, pues entonces nos vimos y nos veremos. Paz. Es muy importante que precisamente esta parte de acción de paz. Una frase que revela y donde dice: el hombre de pensamiento acaba un trabajo de síntesis que podrá facilitar la tarea a los verdaderos investigadores en la obra personal que siempre queda por cumplir sobre sí. Es decir, ¿cómo cataloga el clima como un factor fundamental los hombres de pensamiento? Nunca podrá alguien seguir la cada uno debe ver por el camino de la situación suprema. Este proceso interno del clima me parece muy recordado cuando indico en nuestros comunicados. Y no crean en sus escritos como creéis en mis palabras. Y está en abundancia. El final de casi al azar. Me encuentro en un constante refuerzo a lo que corresponde al hombre de novedad.
hay cosas que son sumamente que son tranquilos. Y no atrevería a señalar que yo preparaba un capítulo de su vida en que no decía esto. Yo no creo, es decir, probablemente de la parte de los cristianos que es exclusivamente negativo. Quizás ese artículo lo es. Y sin embargo, yo creo que y pienso que si algún capítulo no proyecta de esa manera al hombre de pensamiento, al hombre de investigación, al hombre de la verdadera su sentido, y que demuestra un sentido integral en el interior del pensamiento. Yo diría que serían las excepciones que confirman la regla, como se dice en matemáticas. Serían excepciones de los capítulos. De cada una de estas organiza experiencias, abrir la razón y encontrar estos conceptos del lenguaje. Por ejemplo, aquí acabamos de colocar los 165. Y comienza a hablar de cálculo, la razón pura, solo crítica la razón pura, apariciones de sentido, procedía a la siguiente los trabajos de los indianistas que hicieron su aparición en el siglo XIX. Sobre la razón del resumen, hacer exactamente la parte de la razón. En todas las partes del conocimiento y del común, y cada una para cuenta de la conciencia. Aquí saltamos a la página 59. De los cinco palabras en una consulta, que todo nacimiento es psicoanálisis, y este término va inmediatamente a la tendencia de la naturaleza sexual. También forma parte de las tendencias sexuales del instinto de conservación, y estos son parte de la misma manera en cuanto a la necesitanza real. El doctor Frank ha traducido el Frank ha traducido muy bien que los instintos que tienen intervención, la conservación y todo lo que se relaciona con ellos son más accesibles a la educación. Aprenden muy pronto a plegarse a la necesidad de la enfermedad de su desarrollo. Son las implicaciones de la realidad. Las industrias sexuales que no tienen necesidad de ser al principio y no la necesidad son mucho más difíciles de educar. El psicoanálisis que no ayuda nunca que existen tendencias no sexuales. Ha levantado todo su indicio con
verdad piensan que la gusta más la sexualidad que el conflicto entre el yo y la sexualidad. Freud no afirmaba una diferencia naturalista entre los dos grupos de tendencias. Es casi la misma forma más que los grupos inicialmente están separados de uno del otro. Reconociendo que la cuestión no debe ser discutida según las nociones abstractas, sino por la base de hechos limitados por la lógica. Una realidad. Pero una disolución de eso. Es una posición dialéctica, propia de la lengua yoga y propia de una actitud fundamentalmente un poco budista. Esta es la realidad. Bien, ahora es un día que vamos a tener que salir a varias diligencias, tanto en la mañana como en la tarde. Y en realidad no pensaba salir sin el negro, porque es uno de los días más pesados del año en el tránsito. O sea, la quincena de Navidad. Máximo que toca en viernes. Es probablemente de los días más en que pueden tardar horas en pasar de una parte a otra de la ciudad. Aquí es tan increíble todo eso. Voy a tratar de andar en la periferia, pero tengo que ir un momento al parque central. Así que pienso salir pronto. Y vamos a escuchar que se termine el trabajo, ahorita las enseñanzas. Y al contrario, les voy a rogar que le digan a mi mamá y mío, ¿qué le puedes decir, pobrecita? Que me dé mi desayuno pronto, porque tengo que salir temprano. Y entonces también, hay una cosa que tengo que enviar. Un sobrecito que me das para el doctor Valera para enviarle unas cosas ahorita. No sé, Rito no ha venido. No sé quién tenga tiempito para ir a ver al doctor Valera. Usted, Máximo, tendría un rato. ¿O a qué horas tiene 14?
¿Perdón? Sí, sí. Entonces, haces pronto eso para que pueda salir luego José Miguel. Y yo también me voy aproximando. Entonces, con Andrés, usted puede comunicarme con éxito. ¿Con éxito? Ya. Entonces, saludos más temprano que siempre, Andrés. Vamos. Es interesante cómo en aquellos días de Jesús, así como hay pasajes en que se trata de la ley de la reencarnación, se trata de la reencarnación, como cuando Juan Bautista decía: yo no soy Elías, que hacía tanto tiempo que la muerte, yo no soy Elías, yo no soy Elías, antes de que no soy digno de desatar el cordón de la fundada de sus pies. Y tantos otros pasajes como cuando Jesús dijo: tendréis que nacer de nuevo. Y que, claro, después ya trataron de darles otras interpretaciones. Aquí este pasaje es interesante. Del diálogo de algunos que le preguntaron a Jesús, ¿no? Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejar a su esposa, pero no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Tuvo 7 hermanos, el primero con la esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección es cuando resuciten. Y ustedes, claro que el término de la resurrección, ya nosotros en nuestro lenguaje castellano actual tenemos 3 conceptos: la reencarnación, la resurrección, el renacimiento, que tienen distintas connotaciones, pero en su origen puede haber sido la palabra resurrección la que tiene que ver con la reencarnación. La resurrección, cuando resuciten, cuando uno se ve la mujer, déjalo siempre categoría por mujer, se ve claramente que en aquel tiempo se hablaba de este tema con bastante libertad, y puesto que si bien podía discutirse o no discutirse el tema, pero se hablaba de él ampliamente. Quisiera interrumpir, la verdad hace mucho tiempo que la niña, ¿verdad?
otra vez. Han pasado muchísimos años, entonces quizás 6, 7, 5. ¿Cómo? Extraordinario. Viajó a Argentina un tiempito. ¿Cómo? Ajá. ¿Estuvo en Buenos Aires? Me alegra haberla visto. Las cosas han cambiado mucho. Mucho ha cambiado en la GTO. Y en la misma arte. Bueno, estuve mucho tiempo en Argentina. Claro. Le deseo que su regreso tenga éxito y bendición. Es interesante. Y realmente la reencarnación es una de las cosas que fueron abolidas del criterio cristiano, no por Jesús. Puesto que las respuestas de Jesús se hablaba de muchas otras maneras. No en las respuestas de Juan el Bautista, no en los libros de los apóstoles, como las epístolas sentadas a los Tesalonicenses. En el capítulo 4 me parece que en la primera epístola, en la segunda, en la cuarta, se habla de que Pablo le decía a los suyos que vendrían, y es que vendrían después de los que trataron a Jesús, de los que convivieron con él, y que recibirían al Señor en el aire y permanecerían siempre con él. De tal manera que ellos vienen a ser de una manera muy especial, tratado en diversas partes. Luego fue en el Concilio de Nicea, 200 años después, cuando sabemos que consideraron que la vida perdurable que estaba en la misma oración de los apóstoles, que se entendía no a través de las vidas sucesivas, sino en una sola vida, y siempre y cuando se considera, mejor dicho, que la vida perdurable en cuanto a permanecer en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en el limbo. Este concepto cambió totalmente el sentido del cristianismo. Porque entonces la gente comenzó a sentir la urgencia de salvarse en una sola vida. Y eso dio lugar a cosas completamente extremas como la Inquisición y tantos otros aspectos. De tal manera que el sentido de la vida perdurable nosotros lo encontramos en varias partes de la Biblia. Claro, tomando en cuenta la influencia de las traducciones y de que cuando hicieron la campaña latina, los 70, precisamente después del Concilio de Nicea, rechazaron muchos libros a los que llamaron apócrifos, de los nuevos apóstoles y de otros. Y por lo tanto, como el Pistisóforo, como el Ginso, el Colasta, los que hablan en su idioma y que dicen verdades
vienen después los concilios. Aún que estén las palabras de la verdad, son acuerdos que muchas veces quedan vigentes después, cambiando la enseñanza. Esa es la lección de la historia. Así como visto en tantas otras cosas. Hasta que hemos dicho tantas veces, llegó el extremo el caso Clima de Savonarola en 1400, en el siglo XV, cuando él exigiendo que se volviera a estudiar las palabras de Jesús, lo quemaron por eso. Entonces, ello demuestra la necesidad de que el estudio de las cartas de la batalla, de la literatura de la batalla, no solo la literatura, sino porque las cartas tienen un valor coloquial muy importante. No es una plataforma de enseñanza, sino es la enseñanza directa, viva, transmitida. Sean tomadas en cuenta y que más bien los consejos, los concilios se ajusten a lo que dice el Señor Maestre y no a los acuerdos que puedan tomar independientemente y en forma que por ahí contradiciendo la enseñanza del Maestre, como ocurrió con Jesús, que fue el gran desaparecido en muy pocos años. Bien, entonces no puedo prolongar mucho ahora la enseñanza, pero quiero asentar la cuestión de la reencarnación en este caso. El maestro es muy importante que en el instante que se comprenda que se debe quedar vibrando, ayudándose a vibrar en el grado crístico fundamental y en lo que corresponde a la sintonía a través de ese rayo, mediante también el triángulo Sadguru-Guru-Chela. Puesto que ese estado vibratorio, ese eje, puede persistir después de la muerte y originar una mayor afinidad, ya que, por ejemplo, las huestes, los seres que vienen con los grandes maestros, los grandes discípulos, es por una afinidad profunda y constante, por una consagración y por su nivel colectivo. Entonces, también los seres humanos es conveniente que tengan en cuenta los factores de persistencia en una liberación para las vidas sucesivas. Y por eso ciertas consagraciones al discipulado originan que la misma evolución y que se hable, por ejemplo, el pasaje antes de cerrar, quisiera repetirles a ustedes ese pasaje, por ejemplo, del Pablo Apóstol, que no deja de ser muy interesante en ella. Aquí está. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros llamamos convivir o permanecer en la antigüedad pudo ser dormir, es decir, el estar inclusive compartiendo el sueño con otras personas. De tal manera que entiéndase por dormir compartir. De lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos esperado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no seremos antes que los que convivieron con Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con
siempre con el Señor. Es interesante este pasaje en que, de acuerdo al lenguaje simbólico, da a entender que el retorno del Cristo se iba a estar con él en el aire, en el triángulo de aire del saber, y le decía así a sus discípulos. Entonces, es interesante porque relaciona la reencarnación con